¿Estás listo para hacer lo que siempre fuiste? Preguntó. Tomás bajó la cabeza. Y dijo, sí. La puerta se abre. Esa noche, tras pronunciar su nombre, una grieta se abrió en la tierra frente al río. No era una grieta física, era un desgarro en la realidad. Tomás sintió como su piel ardía. No era fuego, era algo que lo recorría desde adentro, como si miles de manos invisibles lo reescribieran. Ya no eres tú, susurró el libro, con voz propia. De sus ojos brotó sangre espesa. Del desgarro surgió un aliento frío, y una risa antigua. La ciudad del otro lado. Tomás cruzó. La ciudad al otro lado era una copia torcida de la nuestra, edificios flotaban, las calles eran de carne y hueso, y las personas no tenían cara, pero te miraban. Allí, lo esperaban seres que solo conocía por los dibujos del libro, los de la piel que sangra luz, las bocas sin cuerpo, los rezadores invertidos. Allí aprendió que cada versión de sí mismo en otros mundos había fracasado. Solo él seguía vivo. Y eso lo hacía especial. Las leyes del reino hueco. En la ciudad torcida, no se caminaba, se ofrecía el paso. No se hablaba, se pensaba el dolor. Tomás fue llevado ante el trono invertido, un lugar donde el suelo era el techo y el tiempo no tenía sentido. Una criatura lo esperaba, era el mismo, viejo, podrido, con carne ausente. Yo abrí, pero no pude sostener. Tú cerrarás, o todo arderá. Y entonces, comprendió que el ciclo no era abrir, era contener. Y el tiempo se agotaba. El viaje inverso. Para regresar, debía renunciar a algo humano. Eligió su nombre. Ya no era Tomás. Era el contenedor. Despertó en su mundo, en la misma orilla del río. Pero el cielo estaba gris, inmóvil, y los pájaros caían como piedras del cielo. Ya no podía dormir. Ni sentir. Ni olvidar. Solo vigilar. El primer contagio. La primera señal fue pequeña. Una niña en el pueblo empezó a dibujar símbolos sin haberlos visto jamás. Luego, un anciano comenzó a hablar en lenguas muertas. La grieta se había filtrado. Tomás se convirtió en nómada. Iba de pueblo en pueblo, sellando pequeños desgarros con su sangre. Pero cada vez costaba más. Y la voz volvía a hablarle, te desgastas. Otro ciclo se acerca. Ya no eres suficiente. Los hijos de la grieta. En un hospital de Manizales, nacieron 5 bebés la misma noche. Todos sin ojos, pero con lengua bífida. Uno de ellos pronunció la palabra Tomás al nacer. Eran los herederos. La grieta no necesitaba abrirse por él. Ya había comenzado a sembrarse sola. Tomás los buscó. Pero cada vez que llegaba a un lugar, otro ya había muerto, con símbolos idénticos a los del libro grabados en su carne. Alguien más lo estaba leyendo. La letra del cuervo. Un cuaderno apareció bajo su colchón. No era suyo. Pero tenía su caligrafía. Cada página narraba hechos que aún no habían ocurrido. En una de ellas, se leía. Capítulo 50. El día en que devoró la luna. El día en que Tomás se convirtió en puerta. El mundo no gritó. Solo esperó. Tomás lo quemó. Pero al día siguiente, estaba de nuevo allí. Inevitable. El viejo del desierto. En La Guajira, conoció a un guayú ciego que le habló del mismo libro. Antes que tú, hubo otro. Hace siglos. También se llamó Tomás. Falló. Dejó entrar algo que aún camina en el viento. Le entregó un fragmento del libro original, escrito en piel humana. Tomás sintió que algo se abría de nuevo en su espalda. Un ojo. Literalmente. La carretera de los que no regresan. En un intento por escapar de todo, Tomás tomó una carretera olvidada rumbo al sur. Pero nunca terminaba. Cada vez que amanecía, estaba en el mismo punto. Los letreros empezaron a cambiar, bienvenido a tu interior, usted está muerto, no lo hemos olvidado. Finalmente, un auto pasó junto a él. En el asiento del conductor, estaba su madre. Muerta. Pero sonriendo.
El bastón de carne. En una cueva del Huila, encontró un objeto antiguo, un bastón hecho de huesos humanos fundidos. Al tomarlo, los símbolos del libro comenzaron a tatuarse en sus brazos. Era la llave final. El arma. O la condena. Una voz infantil le habló desde dentro del bastón. ¿Listo para acabar lo que empezaste, Tomás? El falso dios de Ipiales. Una estatua olvidada en una iglesia ruinosa comenzó a llorar sangre. Los feligreses afirmaban ver visiones, el fin del mundo, con una figura de ojos vacíos abriéndose el pecho para liberar sombras. Tomás llegó, bastón en mano. Al tocar la estatua, ésta se agrietó, y una criatura salió desde su interior, una versión crucificada de él mismo. Gritó, aún puedes fallar. Aún puedes recordar lo que eras. Tomás lo decapitó. Y la iglesia colapsó en silencio. El culto de los olvidados. En un pueblo sin nombre, se encontró con un grupo que lo veneraba. Llevaban años esperando al contenedor. Tenían copias del libro, falsificadas. Habían intentado abrir grietas, y sus cuerpos estaban deformes, sin huesos, con piel traslúcida y bocas en los pies. Dinos qué sigue, Tomás. Queremos cruzar. Tomás los miró. Y les regaló el bastón. Nadie volvió a verlos. El espejo vivo. En Bogotá, un edificio comenzó a reflejar futuros posibles, personas ahogándose en el aire, niños naciendo con tentáculos, cielos rasgados. Tomás subió hasta el último piso. Allí, su reflejo lo esperaba. Pero esta vez no era una sombra, era un niño, con su cara, llorando. Tú eras yo. Yo fui bueno una vez. Tomás lo abrazó. Y lo lanzó al vacío. La muerte no quiere a Tomás. Intentó morir. Saltó de una presa, se hundió atado con piedras, bebió veneno antiguo. Nada funcionó. En el mundo del libro, la muerte no tenía poder sobre él. Solo podía seguir, hasta cumplir. Los nombres que faltaban. Las grietas comenzaron a aparecer por sí solas. El libro, antes obediente, empezó a escribir cosas por su cuenta. Nombres de pueblos, personas, fechas. Todas en Colombia. Tomás comprendió que ya no controlaba nada. Solo soy la antesala, susurró. El verdadero horror aún no había nacido. El cráneo del origen. En San Agustín, un arqueólogo descubrió un cráneo gigante, con inscripciones que coincidían con las del libro. Antes de que pudiera publicarlo, murió con los ojos abiertos y todos sus dientes en la garganta. Tomás recuperó el cráneo. Y supo que pertenecía a la primera puerta. Aquel que lo inició todo. El Tomás original. No hay tiempo, no hay cielo. El tiempo comenzó a quebrarse. Personas veían sus futuros. Niños nacían muertos. El sol salía de noche. Tomás ya no hablaba. Solo escribía. Símbolos, en cada superficie. Los tatuajes en su cuerpo ya cubrían su rostro. El doble inverso. Frente a un lago seco, vio a su versión final, un ser sin rostro, cubierto de símbolos, flotando sobre los restos de un mundo consumido. Le habló sin boca. ¿Quieres detenerlo o ser parte de ello? Tomás respondió, ya no hay diferencia. Colombia, año 0. Un eclipse permanente cubrió el país. La radio solo transmitía un murmullo. Él camina. Él abre. Él camina. Él abre. Millones de personas desaparecieron. Los que quedaban, comenzaban a soñar con Tomás. Las torres de piel. En Medellín crecieron dos estructuras, hechas de carne, hueso y rezos. Dentro, niños sin cordón umbilical entonaban cánticos idénticos a los del libro. Tomás las visitó. Y cayó de rodillas. Las torres eran parte de él. Ceguera colectiva. De un día a otro, toda persona que lo miraba quedaba ciega. Los médicos no encontraban causa. Él no los tocaba. Solo era visto. Su imagen se había convertido en un virus para la mente. El último pueblo. Solo quedaba un lugar intacto, un caserío en el Putumayo.
Allí, una anciana rezaba día y noche, sentada frente a un fuego. No tenía ojos, lengua ni oídos. Pero rezaba. Tomás se acercó. Y ella dijo, sin boca: Eras niño. Pudiste haber sido amado. Pero naciste donde no había cielo. Tomás lloró. Por última vez. Noche infinita. El día dejó de existir. No hubo más relojes. El mundo olvidó lo que era la luz. Y desde lo profundo, comenzaron a llegar los otros. Los que él había contenido. Los que esperaban su señal. Desgarro final. El bastón regresó solo. Ya no era de hueso. Era de sombra sólida. Tomás lo sostuvo, y la tierra se partió en dos. Desde el centro de Colombia, una grieta se extendió como venas negras por todo el continente. Todos se llaman Tomás. Cada sobreviviente comenzó a llamarse igual. Nadie sabía por qué. Las madres llamaban a sus hijos Tomás. Las tumbas tenían ese nombre. Las escuelas, las iglesias, los hospitales. Todo era Tomás. La inversión del llanto. El sonido se invirtió. Los gritos se escuchaban como risas. Las risas, como llanto. Y en el centro del país, Tomás permanecía inmóvil, escribiendo en el aire. El libro ya no estaba. Ahora era parte de él. El alma huye. El cuerpo de Tomás comenzó a pudrirse, pero no moría. Las aves que se le acercaban caían muertas. Las máquinas se apagaban a su paso. No era un hombre. Era un umbral. El último coro. Un grupo de 77 personas rodeó a Tomás. Cantaron en una lengua que nunca habían aprendido. Al final, se prendieron fuego. Y de sus cenizas, brotaron raíces. De esas raíces, nació una torre negra. La luna llora. Una noche, la luna desapareció. No fue eclipsada. Simplemente, dejó de existir. Y en su lugar, una grieta vertical apareció en el cielo. Tomás la miró. Y sonrió. El abismo lo nombra. Por fin, desde dentro del cielo roto, algo susurró su verdadero nombre. No era Tomás. Era algo más antiguo. Algo que nunca debió tener cuerpo. Y él lo recordó. No hay más gente. El mundo cayó. Ya no había voces. Las ciudades eran ruinas. Las plantas no crecían. El agua solo era sangre delgada. Y Tomás caminaba. Solo. Las estrellas desaparecen. El cielo dejó de brillar. No había noche, ni día. Solo un gris eterno. El tiempo colapsó. Y todos los relojes marcaron la misma hora, 1:13. La puerta se abre. Tomás, ahora una figura retorcida, sin rostro, llegó al corazón de Colombia, el centro exacto. Allí, se abrió la puerta. Era una herida flotante. Desde ella, no salía nada. Porque ya todo estaba dentro. El devora luz. Desde la puerta, emergió una sombra líquida. No tenía forma. Solo intención. Todo lo que tocaba desaparecía. Y Tomás, la dejó entrar. El día que nunca existió. No hubo gritos. No hubo explosiones. Solo un suspiro. El mundo dejó de ser mundo. Se convirtió en eco, sombra, silencio. Y en el centro de lo que alguna vez fue Colombia, una figura anciana, encorvada, con símbolos por piel y ojos cerrados, permanece inmóvil, como estatua viva. Nadie lo recuerda. Nadie puede decir su nombre. Porque ahora, él es la puerta. Y nunca volverá a cerrarse. El silencio de Tomás, el que nació olvidado, será recordado por los que nunca nacerán.